Buenos días, hermanos. Vamos a inclinar por un momento el rostro y me acompañan en una oración. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Te rogamos que tú nos inspires, Señor, a compartir tu palabra, Señor bendito, y que realmente cumpla el propósito por el cual tú, Señor bendito, la sacas de tu boca, Señor bendito, y que no regrese vacía, Señor, sino que cumpla todo propósito por la cual tú, Señor bendito, la expresas, Señor. Permítenos, oh Dios mío, que la palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que pueda producir, Señor, al 100 por 1, como tú mismo lo dijiste, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pues bien, hermanos, estamos contentos por la, por reunirnos una vez más y roguémosle a Dios que Dios siempre mantenga esa necesidad en nuestros corazones. Yo quisiera que me acompañaran ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21. Fíjense, hermanos, de que aquí este mensaje habla en relación a aquellas personas que el Señor no las reconoce, a pesar de que estuvieron con Él, a pesar de que en el nombre de Él expulsaron demonios, a pesar de que en el nombre de Él hicieron varias situaciones, ¿verdad? Yo quisiera que, si ya la tienen, pues vamos a leerlo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense, hermanos, de que es una palabra bastante dura, si usted quiere verlo así, porque nos confronta en el sentido de decir de que no cualquiera puede llamarse hijo de Dios, o no cualquiera puede decir que es un siervo de Dios, o no cualquiera puede decir que es un cristiano, ¿ya? Porque dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice, ¿verdad? Pero ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Se preguntarán todos. ¿Cuál es la voluntad? Ah, bueno, la voluntad del Padre es que yo haga esto, yo haga aquí, yo haga allá, yo aquello. Veamos ahí yo creo que es la carta a los tesalonicenses. Déjenme corroborar por un momentito. Vamos a ver si no es esta. Dice que nosotros debemos de alguna forma enterarnos cuál es la voluntad de Dios, ¿ya? Y dentro de esa voluntad de Dios nosotros debemos de conducirnos, ¿ya? Pero el asunto es de que muchas veces nosotros desconocemos cuál es esa voluntad del Señor, ¿ya? Y caemos en nuestra propia opinión, en nuestra propia situación, que uno dice, bueno, esta es la voluntad de Dios, ¿va? Esta es la voluntad de Dios, y en esta, y aquí me voy. Miren lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses, no es Timoteo, es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, para que nosotros podamos entender realmente cuál es la voluntad de Dios. No, porque muchas personas se ponen a predicar y empiezan a decir, miren, yo pienso que la voluntad de Dios es esta, la voluntad de Dios es esta otra cosa. Pero miren lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Dice 4:7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a, ¿qué dice? A santificación, dice. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces,
Fíjense pues, hermanos, es bien interesante porque habla de qué? Habla de santificación. Pero antes de eso, quisiera que usted se vaya siempre en el capítulo 4, versículo 2. Dice esto, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Ya? La voluntad del Señor es que nosotros seamos santificados, que nos apartemos, dice más adelante, que nos apartemos de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y ya en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, usted dirá, bueno hermano, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que se dice Señor, Señor? Claro que tiene que ver mucho y le voy a decir por qué. Porque fíjense pues hermanos que la mayoría de personas piensa que orar por una persona, eso me va a mí a ser adepto o adoptado por Dios. Dios lo que quiere es que nosotros hagamos, ¿qué dice? Su voluntad. Por eso es que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino todo aquel que hace mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros seamos santificados por medio de su gracia, por medio de su espíritu, por medio de qué? De su palabra. Por eso es que leíamos el Salmo 119 a un principio que dice, y los que te buscan de todo corazón no pecan, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios, por medio de su palabra, nos santifica. ¿Ya? Yo podría estar hablando, mire, hay muchas personas que hablan y empiezan a meter tienen una retórica muy, muy bonita, se expresan muy bien y todo, pero realmente no están llegando al punto de entregar a los que escuchan, no a sí mismos, sino al Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso es que cuando el apóstol Pablo fue convertido, dice que iba en el camino de Damasco y pum, cayó y dice que vio la luz y dijo, bueno, ¿quién eres? Dice, soy yo el que tú persigues, le dice, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y le dice, mira, yo te he puesto para que yo te desligo del pueblo, le dice, de Israel, ¿va? Y te mando con los gentiles, que vayas y que prediques, y que por medio de mí, dice, por medio de la fe en mí, yo le perdonaré los pecados a los que tú prediques. Pero no le está diciendo, ve y tú predica y tú vas a ser el rey de todos los gentiles. No, ve, predica y por medio de la fe en mí, dice, o sea, tú ponlos en mi nombre, tú tráemelos a mí y yo los voy a perdonar, yo los voy a santificar, yo les voy a dar el poder. ¿Para qué? Para que ellos sean conocidos por mí. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces muchas personas predican y está bien que prediquen, que hablen, que todo, pero no están llevando a las personas a que conozcan a quién, a Cristo. Por eso es que usted mira que muchas gentes predican y todo de repente salen, yo voy a orar por usted, hermana, no tenga pena, no, hombre, esos reprenden demonios y todo, pero no conocen a Dios, Dios no los conoce. ¿Por qué? Porque no están viviendo en una santificación, ¿ya? Por eso es que dice, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa voluntad? Bueno, entonces, ¿cuál es la voluntad que nosotros necesitamos? Es precisamente esta, la que el apóstol Pablo nos declara aquí en Tesalonicenses. ¿Cuál es? De que nos santifiquemos y que nos apartemos de fornicación, dice, ¿ya? Que nos apartemos de fornicación. Entonces, ¿quién va a poder contra ese lastre de la carne? ¿Quién va a poder contra ese gran poder de la carne? ¿Ya? Honestamente uno dice, bueno, yo sé, sí, sí tiene razón el hermano, vamos a santificarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí y vamos a apartarnos. No, hermanos, esa situación, usted viene desde Adán. ¿Por qué cayó? ¿Por qué fue destituido Adán? ¿Mm?
No porque comió la manzana, eso solo es un simbolismo. Él cayó, ¿por qué? Porque deseó a su esposa, deseó a su mujer. O sea, ellos tenían relaciones normales. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que el apóstol Pablo dice aquí, y es bien interesante porque mira pues lo que dice aquí. Dice de esta forma. Dice que nosotros, dice, vea pues lo que dice aquí. Dice, luego de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Dice, pero hay una palabra que tiene aquí, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. ¿Qué es lo que está dando a entender aquí, hermanos? El Adán, cuando cayó en concupiscencia. No que el sexo sea malo. No sé si me estoy dando a entender. El sexo no es malo porque Dios lo estipuló. Vayan y reproduzcanse, ¿ya? Entonces el sexo no es malo. ¿Por qué? Porque no es en plan de concupiscencia, sino en plan de reproducción, ¿ya? Pónganse usted a ver a los animalitos, ¿ah? Imagínese usted ver a un conejo y a una coneja que le diga, el conejo, ya no me gustas porque estás bien gorda, vos. ¿Ya? A mí me gusta más aquella coneja porque aquella coneja tiene los ojos azules. Está más joven. ¿Verdad que no? Sí, nunca va a eso. El conejo agarró a esta coneja y agarró porque están en plan de ¿qué? Reproducción. Pero el hombre desde un principio cuando comió la manzana se le despertó ¿qué? La concupiscencia. Y ya no vio a Eva como la tenía que ver, sino que la vio como desnuda. Igual Eva vio a Adán desnudo y dice que entraron en qué? En conocimiento del bien y del mal. Se desearon, cayeron en instintos bajos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces viene a raíz de todo lo que estamos viendo de Mateo 7, ¿ya? Que esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos santifiquemos. Entonces, ¿qué es santificación? Yo ya les he dicho que la palabra santificación es que Dios viene y nos empieza a dar esa santificación. No depende de mí, ¿ya? No depende de mí. No depende de que si yo estoy orando por los enfermos, que si yo estoy expulsando demonios, que si yo estoy... No, depende de Él para conmigo. Por eso es que dicen toda la mayoría de salmos, dicen los que esperan, los que esperan, los que esperan, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir los que esperan? Los que esperan es que estamos aquí sabiendo que nuestra carne está deseosa por el pecado, pero estoy esperando en qué? En que Dios venga y me santifique, me purifique y que yo deseche el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de esta vida. No sé si me estoy dando a entender. No depende de mí, porque mi carne desea lo malo, mi carne desea pecar, mi carne desea todo lo malo, pero puedo venir yo y ponerle un freno a mi carne. Sí lo puedo poner, pues, ¿ah? Porque sí lo puedo poner, pero no tienen nada que ver, dice el apóstol Pablo, contra los apetitos de la carne. Me puedo poner cierta disciplina, ¿va? No voy a ver tele, ¿va? Porque eso me trae pecado. No voy a ver el celular, porque eso me trae pecado. Voy a leer la Biblia y voy a estar ahí, voy a estar orándole esto. Entonces, pero mi deseo todavía está ahí. No sé si me estoy dando a entender. Es como cuando uno se raspa, ¿va? Ya, se raspa, pero viene uno y se pone una como gasa. Pero eso solo dice que se golpeó. La gente dice, ¿qué le pasó? Me golpeé. Y ya está bien. Y uno dice, sí, ya estoy bien. Pero si supiera que realmente me sigue ardiendo. No sé si me estoy dando a entender. Y eso es muchas personas. Por eso es que el Señor Jesucristo lo dice aquí. Dice, no todos que me dice Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día, dice, va. Ya, cuando habla de aquel día, está hablando del día del juicio. Cuando todos entreguemos cuentas. Dice, Señor, Señor, no le preguntan a él, pues, le preguntan, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. No está hablando de cosas de pocos, muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, que dice, hacedores de maldad, dice. Pero ¿y cómo? Dirán,
yo me pregunto, o sea, no sé si usted se hace esa pregunta, pero yo sí me hago esa pregunta. Pero ¿y cómo puede alguien estar haciendo todos esos tipos de milagros y que Dios venga y le diga hacedor de maldad? ¿Ya? Y aquí hay una expresión que hace este hermano de esta Biblia, que es una Biblia de estudio. Dice, estos falsos discípulos no eran siervos de poca categoría, ya que habían predicado en el nombre de Cristo. Tales falsos maestros amaban tener los puestos altos en las iglesias, dice, así como los fariseos reclamaban los principales lugares en la sinagoga. Para decir que alguien es pastor o anciano, su relación con Cristo debe ser más que decir que visita a los enfermos, dice. A todos estos Jesús les dirá firme y solemnemente que no los conoce y que deben de apartarse de él. ¿Ya? Entonces, ¿qué da a entender esto? Da a entender, hermanos, que muchas veces estas personas lo hicieron para que la gente los viera, ¿ya? Para llamar la atención de la gente hacia quién, no hacia Cristo, sino hacia ellos, ¿ya? Y ellos ya dentro de esa situación, como no habían vencido la carne, como no han vencido el pecado, ¿qué? Hacían cosas malas. Por eso es que dice, hacedores de maldades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos en el nombre de Cristo, pues bueno, uno puede orar por alguien y el Señor lo puede utilizar en ese momento. Solo lo utilizó. Es como que usted venga y yo le pido a usted ahorita un vaso de agua, y entonces el vaso de agua va a aparecer aquí en el video y se va a volver famoso, por decirlo así, ¿va? Pero yo vengo, ya tomé y lo desecho. ¿Ya? Me olvido de él. Ya que después venga el vaso y me diga, mire, fíjese que yo en su nombre expulsé. No, es que no eras tú. No sé si me estoy dando a entender. Si no era yo. Tú seguiste haciendo cosas malas. Pero yo en tu momento pues no tenía quien otros. Ahí estaban. Estamos. Ya me serviste, estamos, ¿va? Solo me serviste para sanar y hacer tantas cosas. Está bien, ¿va? Pero nunca me conociste, ni yo tampoco te reconozco. ¿Por qué? Porque tú seguiste en tu falsa santidad. Tú seguiste en tu falsa creencia en mí. Pero los que esperan en mí, a estos sí los conozco, ¿ya? ¿Y quiénes son esos? Vea usted lo que dice ahí perdón hermano, ahí en Lucas capítulo 13. Ahí se extiende un poquito más. Lucas capítulo 13. Usted va a ver algo, es una concordancia por supuesto, ¿no? Pero dice algo bien interesante aquí, versículo 25. Después que el padre de familia, dice, se haya levantado y cerrado, capítulo 13, es verdad. Sí, capítulo 13, versículo 25. Después de que la familia, después de que el padre de familia no, perdón hermanos, es que estoy un poco, vamos a ver, aquí está. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Y cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y he aquí hay postreros y serán primeros, y primeros que serán postreros, dice, ¿ya? Entonces viene aquí y habla el Señor y les empieza a hablar, a hacer un poco más de conciencia, y nos habla de un juicio eterno, dice, ahí será el crujir de dientes eterno, dice, ¿verdad? O sea, es bien interesante cómo ambos apóstoles tocan el tema. Uno profundiza un poquito más, ¿ya? ¿Por qué? Porque debe hacer más conciencia que nosotros como personas que estamos escuchando la palabra del Señor, nos debemos de ir más allá. O sea, no es solo que yo esté aquí enfrente de ustedes predicando, no solo se trata de que yo esté aquí yo
compartiendo la palabra, o que usted esté compartiendo la palabra, o que usted tenga un puesto clave en su congregación que esté, o en su organización que esté. No se trata que eso usted ya, como quien dice, estoy aquí en este puesto clave, estoy hecho, ya estoy aquí bien puesto, ya el Señor me conoce, y las personas cuando vienen conmigo, yo oro y ellos sanan. O sea, eso no es una garantía para nosotros, el que ya Dios nos conozca. La garantía nuestra es cuando usted y yo ya no amemos el pecado. Ya cuando la concupiscencia, el desenfreno. Miren, hermanos, hay personas que, perdonen que le hable así, pero es totalmente la realidad. Hay hombres que ponen a sus mujeres a hacer ejercicio, las meten al gimnasio y todo. ¿Por qué? Porque las quieren ver como tipo revistas que ellos ven, ¿no? Ya la concupiscencia, ya la miran algo viejita, ya algo aquí, ay, no. Las mandan a hacer liposucción, le empiezan a hacer un montón de cosas. ¿Para qué? Para que sean atractivas. ¿Para qué? Para el ojo del hombre. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, a eso es lo que vamos. ¿Por qué es que usted mira tanto pecado en muchos lugares? Porque usted mira que muchos pastores, muchos sacerdotes católicos tienen ese tipo de concupiscencia. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque dice la palabra del Señor que están en concupiscencia, ¿ya? No están satisfechos con lo que ellos en realidad están haciendo, pues, en su vida, ¿ya? Entonces, a escondidas, yo me recuerdo muy bien en un gran conflicto, un gran problema que hubo en cierta congregación internacional. Un gran problema que hubo, porque dice que este hombre, miren hermanos, predicaba y hablaba muy bonito. Yo lo escuchaba porque tenía como unos 13 o 14 años. Y estaba ese hombre predicaba y dice que era tal el desenfreno que él tenía que se disfrazaba, se ponía unos jeans todos así harapiento y todo, y se ponía una peluca, una gorra, y se iba con una prostituta. ¿Ya? Se iba con una prostituta. ¿Ya? Y el trasfondo se fue una rebelión, es una situación tremenda. El hombre pidió perdón en público, se arrepintió y era una conmoción porque muchos lo tenían en un pedestal, ya en una alta estima, como dice un gran siervo, un falso Cristo, como dice la palabra. Ya, igual el escándalo en las iglesias católicas de la pedofilia que le aman, ¿va? Que los sacerdotes violan a niños, no a niñas, sino que a niños. O sea, hasta dónde llega el degenere, pues. O sea, hablan de Dios, predican de Dios. Le estoy tomando dos puntos. No estoy hablando solo de un lado ni del otro lado, sino que estamos hablando de algo justo, como está escrito. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, ese es el punto. El punto es de que la gente no se ha dejado santificar por Dios. Y el apóstol Pablo de que dice que esta es la voluntad de Dios, dice, ¿va? Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nos apartemos de todo sexo. Eso es, de fornicación es sexo. ¿Ya? Nos apartemos de todo sexo, de fornicación. Si nosotros nos vamos a casar, que sea porque yo quiero tener una familia, quiero tener mis hijos, quiero tener mi propio hogar, ¿va? Quiero instruir a mis hijos, para eso sea. Pero la mayoría se está casando porque ya no aguanta tener relaciones sexuales. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces, ese matrimonio va a ir al fracaso. ¿Por qué? Porque a la hora de que ya nazca el primer criatura, ya la constitución de la mujer ya no es la misma como cuando empezaron a tener relaciones. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces ahí crece la concupiscencia, entonces ya se puso muy caderuda. Y yo le hago esos comentarios no porque a mí yo los haya hecho, no, hermanos, bendito sea Dios, no he sido yo así, hermanos. Pero sí he oído gente que así es, hermanos. A mí es que ya se puso muy caderuda, o sea, ya tiene 40, ya la voy a cambiar por 2 de a 20. Y así en bromas, hermano. En bromas y así son los hombres. ¿Ya?
Y ahí está mi viejita, dicen, pero ya en una forma muy... ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que cae mucha gente en ese pecado? Miren las pastoras hoy en día, digo pastoras, yo sé que la Biblia desecha ese ministerio que hoy en día la gente dice las pastoras, ahí están las mujeres, miren, con sus faldas bien entalladas y mostrando de mal sus complexiones así, aquí están, ya no sé qué, y los hombres, miren hermanos, voy a creer yo que van a estar así como que, qué bendición de hermana, no, deseando hermanos, deseando, llamando a la concupiscencia. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Y las hermanas esas empoderadas, ahí va con sus uñas. Y miren, hermanos, por eso yo le vuelvo a insistir. ¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué lo dijo el Señor Jesucristo? No os conozco. ¿Por qué? Porque no es un cambio que nace de nuestro corazón. ¿Ya? Por eso es que el apóstol, el rey David dice ahí en el Salmo 19, que los dichos de mi boca, dice, y la meditación de mi corazón, dice, sean gratos delante de ti, oh Jehová. Ya, es interesante, ¿por qué? Porque cuando uno entiende a Dios, entonces ya la palabra de Dios no nos cae duro, sino por el contrario, nos da una libertad, ya. Ya no estamos en aquel conflicto de que, ya voy a pecar, no quiero pecar, Señor, no quiero pecar. Pero realmente dentro del corazón hay un desenfreno de querer hacer las cosas que son malas. Ya. Por eso es que dice el mismo, el profeta Isaías, dice que tú, dice, oiga bien lo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice. Ya. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿A quién conoce Dios? A aquellos que esperamos en Él. A estos Dios los conoce, porque ellos saben que como dice el apóstol Juan, dice, sin mí nada podéis hacerles. ¿Ya? A estos es los que Dios conoce. ¿Va? En otra parte hay otro versículo donde habla y dice, cuando, dice, entra al gozo de tu Señor, por cuanto me vistes desnudo, por cuanto me vistes con hambre, por cuanto me vistes preso y me visitaste, dice, y empieza a hablarles el Señor, y aquellos así sorprendidos, va, y se le quedan viendo al Señor, le dice, bueno, pero ¿cuándo te vimos así? Les dice, o sea, una respuesta de aquellos que no hacen el trabajo profesionalmente, ¿va? ¿Ya? Sino de aquellos que hacen las cosas por sentimiento, por corazón, ¿ya? Entonces es bien interesante, pues, ¿qué bueno tenemos que hacer? Por cuanto lo hiciste a uno de estos míos, a mí me lo hiciste. Entra al gozo de tu Señor. Estos son los que hacen la voluntad de Dios, hermanos. Estos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no están esperando, hey, tengo que visitar, tengo que hacer esto. No, es un sentimiento, ya, un sentimiento que ellos lo hicieron sin esperar un gracias, sino como ahora que en las redes, van a las redes, ahí está el Facebook Live, y ahí están, y miren hermanos, aquí están, miren, aquí estamos nosotros ayudando a esta persona, estamos haciendo esto, y que hubo un locutor ahí que hacía sus en vivo, que poniéndole zapatos a aquellos que le lavaban los piecitos a los niños que están lustrando y le ponían sus zapatos y se volvió viral eso, se volvió viral y toda la gente, ¡ah, qué tremendo, qué bonito! Pero estos que el Señor le está llamando, ellos no sabían a quién se lo estaban haciendo. ¿Va? Y entren al gozo de su Señor, por cuanto me viste desnudo, dice, por cuanto, Señor, pero ¿cuándo te vimos haciendo? Ellos esperaban ver a quién, a Jesús o a Cristo en esa condición. Pero ellos, esperando siempre a Cristo, hacían obras. Y esas obras eran, ¿por qué? Porque tenían a Cristo en su corazón. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios para que me conozca? Dejarme llevar por Él. Dejarme llevar por Él. Por eso es que David dijo, no se complace en la fuerza del caballo, ni se complace en la inteligencia del hombre, dice. Se complace Jehová en aquellos que le temen, dice.
y en los que esperan, dice, en sus misericordias. ¿Sabemos esperar nosotros? Sabemos nosotros, miren, muchas veces uno se puede desesperar porque quiere cambios en su vida, porque quiere hacer muchas cosas en su vida, porque quiere que Cristo venga. Usted es muy impulsivo. Pero espere, hombre, espere, porque nos conviene esperar. ¿Por qué? Porque el que está haciéndonos esperar es un Dios poderoso que hizo que su Hijo amado saliera de entre la tumba y que hoy está entre nosotros como poderoso príncipe, rey de reyes y señor de señores. Él tiene el poder para cambiarnos. Él tiene el poder para hacernos distintos. Por eso el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu le dicen al apóstol Pablo, y dice el apóstol Pablo, y con eso quiero terminar, dice el apóstol Pablo en Filipenses, estoy persuadido. Oiga bien ¿quién lo persuade? O sea, persuadir es sinónimo de convencido. Estoy convencido que aquel que inició la buena obra en cada uno de ustedes, no Pablo, no Pedro, no Juan, no Mateo, no Marcos, no, él la perfeccionará. ¿A qué dice? A su debido tiempo. ¿Al tiempo de quién? De él. Miren lo que sucedió con el hombre este que nosotros llamamos el ladrón bueno. No hay ladrón bueno, hermanos. Ladrón es ladrón. Pero esa es una figura que se ha tomado religiosamente hablando. Pero él a su tiempo, dice, ya el Señor le había echado un ojo a este hombre. Ya le había echado un ojo. Ya era un propósito que él tenía que estar ahí. Nosotros sí merecemos, ahí está, reconoció. Nosotros sí merecemos estar aquí. Pero este no merece estar aquí, dice. Yo te digo que ahora, Rey, estarás conmigo en el paraíso. Una vida llena de pecado, una vida llena de desolución, una vida llena de un montón de cosas. Pero Él, a su tiempo, dice, perfeccionará la obra en cada uno de nosotros, hermanos. No depende de cuánto usted haga en una congregación, no depende de muchas cosas. Depende de que usted y yo sepamos esperar en Dios. Amén. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor por su palabra?